Qué bonito ese canto. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No es la respuesta del hombre, no es lo que el hombre cree, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? La última palabra la tiene Dios. Aleluya. La última palabra la tiene Dios. Y su voluntad para nuestra vida la encontramos en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Ahí está la respuesta de Dios para nosotros. Amén. Ahí está la última palabra de Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50. Génesis capítulo 50. Mientras usted busca ahí en su Biblia, hermano Pedro Alarcón, corríjame si me equivoco, ¿hoy es su cumpleaños? ¿Ahora? Damos un aplauso de felicitación a nuestro hermano. Feliz cumpleaños, hermano. Muchas bendiciones para su vida. Gloria a Dios. Génesis capítulo 50. ¿Aceptamos regalos, hermano Pedro? Digo, pues siempre se acostumbra a que se le dé al compañero, también el compañero, ¿verdad? Nos va a dar hoy a nosotros. Así que pastelito, sándwich. Qué bendición, muchas felicidades. Bien, búsquelo por favor. Es el último capítulo de su primer libro en la Biblia. Es el último capítulo del primer libro en la Biblia. Génesis capítulo 50. Bien, ¿todos lo tenemos? Bien, vamos a leer libro de Génesis, capítulo 50, versículo 22 al 26. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Oramos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la bendición de poder gozar de tu presencia por medio de tu Hijo y mediante la obra del Espíritu Santo. Y ahora venimos delante de ti a pedirte de que tú puedas orientarnos y hablar a nuestra vida de la forma más correcta. Háblanos, aparta cualquier expresión maliciosa o con mala intención o mezquina, y aparta también de nosotros cualquier pensamiento inequívoco, y permite que cada uno de nosotros recibamos tu palabra con mansedumbre y humildad, y con amor la pongamos en práctica. Gracias, Espíritu Santo, es tu tiempo. A ti lo damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, las estadísticas dicen que 1 de cada 1 hombre en la tierra muere. ¿Sabía usted eso? Las estadísticas son bien comunicativas y andan sacando censos en todo lugar. Hablan acerca de porcentajes, y si de porcentajes se hablara, ellas dirían lo siguiente, o ellas dicen lo siguiente: que el 100% de los hombres, y cuando hablo de hombres estoy hablando genéricamente, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas,
el 100% de los hombres muere. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a morir. Solamente hay una excepción para ello. Solamente hay una excepción para ello. Y quiero que me ponga atención, por favor. ¿Está conmigo, hermano? Solamente hay una excepción. Y esta es que si Jesucristo viene antes de que eso acontezca, entonces usted y yo no veremos la muerte. Estoy hablando, por supuesto, ¿verdad?, de muerte física, ¿verdad? No estoy hablando de muerte espiritual. Aquel que está en Cristo está con vida, aunque esté muerto físicamente. Estoy hablando de muerte física. Y las estadísticas dicen de que uno de cada hombre tiene que morir. Entonces podemos decir algo, hermanos. Óigame bien, bajo este contexto y esa base de explicación, podemos decir algo, de que si hay algo seguro en esta vida, es la muerte. Los hombres somos seres que estamos conscientes de esta verdad, pero pareciera que queremos ignorarla. ¿Sí? Estamos conscientes que un día, lejano o cercano, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, que un día partiremos de esta tierra y cerraremos los ojos, y aquellos pies comenzarán a ponerse helados juntos con las manos, y aquel cuerpo comenzará a descomponerse, y quizás va a ser alimento de insectos, de gusanos y de otras cosas, no lo sé. Pero aunque estamos conscientes de eso, a veces nos olvidamos y quisiéramos vivir como que si eso no aconteciera. Y en ocasiones queremos luchar inclusive hasta con el tiempo, y hasta cierto punto eso no es malo. Porque si usted ve por ahí, ¿verdad?, las señoritas y ahora también los caballeros, ¿verdad?, quieren dar una mejor apariencia, una mejor impresión. Las señoritas invierten en maquillaje, van al salón de milagros y hacen realmente un milagro. Esas mujeres son dignas de aplaudir, esas cosmetólogas, ¿verdad? Esas mujeres hacen maravillas. Entró una señora con canas, salió alguien sin canas. Eso es un milagro, hermano. La mujer quiere resistirse un poco a demostrar cierta edad, a demostrar que está envejeciendo y que está muriendo. El hombre también, ¿verdad?, cuando llega a la década de los 40, ¿verdad?, se compra un carro deportivo, ¿verdad? El que nunca usaba jeans, ahora se pone jeans. El que todo el tiempo anduvo con zapatillos de vestir y todo ahí, ¿verdad?, ahora anda con Vans, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes no se vestía así, ahora quiere dar la impresión de ser más joven, ¿verdad? Ahora sale con sus hijos, ahora va a jugar pelota, ahora hace lo que antes no hacía. ¿Por qué? Porque quiere sobreponerse un poco y quiere resistirse a la idea que poco a poco está muriendo. Amén. La Biblia dice que la forma de poder enfrentar la muerte no es intentando evadirla. El libro de Hebreos capítulo 2, vea conmigo por favor. No pierda por favor el Génesis capítulo 50. Libro de Hebreos capítulo 2, en el versículo número 40 dice de la manera siguiente. Después de la segunda coma, dice: Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, Hebreos capítulo 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. ¿De qué está hablando aquí el escritor de los Hebreos? Mire, podemos resumir esta expresión de una forma sencilla. Óigame bien, por favor. Podemos resumirlo de la manera siguiente y decir lo siguiente: nadie está listo y preparado para vivir verdaderamente hasta que no pierde el temor de la muerte.
¿Me doy a entender? Nadie está listo a vivir hasta que no pierde el temor a morir. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Aquí encontramos un ejemplo de un personaje que es prueba de ello. No tenía temor de la muerte. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, en el gran capítulo de la fe, donde nos enseña que la fe es un estilo de vida, dice de la manera siguiente: por la fe, en el versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire que de José se habla mucho en el libro de Génesis. El 25% del libro de Génesis habla de José. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 se habla acerca de José. Y es más, el libro de Génesis concluye diciendo que José murió. Usted y yo lo acabamos de leer. Pero habiendo tantas cosas de las cuales hablar acerca de José y homenajear esa labor y esa fe que él tuvo, esa confianza que él tuvo, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, de lo único que habla acerca de él es de cuando él dio a conocer su fe aún de cara a la muerte. Es por eso, hermano, que podemos decir con toda seguridad: José le sonrió con la fe en Dios a la muerte. Amén. Y basado en ese título quiero que usted y yo hablemos en esta mañana: sonría con fe en Dios a la hora de morir, porque aunque no lo querramos aceptar, tarde o temprano llega. Iba a decir llega la pelona, pero va a haber malentendido. Aunque no lo queramos aceptar, entonces, óigame, déjeme decirle algo. Quiere decir entonces que en base a esa realidad, usted y yo debemos de estar preparados para que cuando la muerte llegue, usted y yo podamos tener en nuestra boca una sonrisa. Pero una sonrisa no burlesca, sino una sonrisa de fe que dé a conocer nuestra convicción. Amén. Me admiró mucho un joven de acá de la iglesia, que a la hora de morir, un joven muy amado en la iglesia, a la hora de morir, él muere con una sonrisa y dice: vienen por mí. Yo no sé qué vio, pero alguien venía por él, y muere con una sonrisa en su corazón. Qué bendición tan grande, que cuando llegue ese momento, poder recibir la muerte con una sonrisa y decir: consumado es, hecho está, he terminado, preparado estoy. Amén. Qué bendición más grande. Ahora, ¿cómo poderlo hacer? ¿Cómo poder enfrentar esto? Porque quizás para algunos de nosotros este mensaje sea más urgente que para otros, pero para todos es necesario. No importa en el momento que suceda, nos va a tocar. Amén. Nos va a llegar el momento. La pregunta es: ¿estamos preparados? La pregunta es: ¿le podemos sonreír a la vida? ¿Le podemos sonreír a la muerte? Porque llegará. En primer lugar, quiero hablar acerca de dos cosas fundamentales basados en la vida de José. Quiero que veamos dos cosas básicas. Y en primer lugar, para poder hacer esto, necesitamos reconocer las promesas inquebrantables de Dios. Recuérdese el título: sonría con fe en Dios a la hora de morir. La clave de esto es la fe. Amén. La clave es la fe. Por eso el primer paso es: necesitamos recordar las promesas inquebrantables de Dios. José fue un ejemplo de ello. Y cuando todo aquello aconteció, él pudo recordarse de algo. Y es de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había prometido, de una forma directa a sus padres y a su generación. Por ende, a él mismo Dios le había dado una promesa, y él creía que esta promesa era inquebrantable.
La Biblia se expresa a sí mismo de ella y dice que la hierba se puede secar, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, dice el profeta, permanece para siempre. Si hay algo que es más real que cualquier otra cosa que podemos nuestros ojos ver, es la palabra de Dios, aunque esta no la veamos quizá. Amén. A manera de promesa, José y los patriarcas y toda su descendencia habían recibido la palabra de Dios. Y se recordaba José en este momento de lo que el libro de Génesis en el capítulo 15, le invito a que me acompañe, expresa. Oiga bien, en el versículo número 13, Génesis 15, versículo 13. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, antes, hasta este momento no era Abraham, su nombre era Abraham, pero no de Abran la puerta, ¿verdad? Sino que Abraham. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Se estaba cumpliendo esto en los días de José, sí o no? ¿Dónde vivían ahora? En Egipto. Mire, y Dios le estaba hablando a Abraham. Déjeme decirle algo, le estaba hablando a Abraham, que era el padre, abuelo, bisabuelo de José. Acuérdese que esta gente era longeva, de larga vida. Entonces, esta promesa se dio 300 años antes de que José la dijera. 300 años antes, cuando no había razón el por qué recibir aparentemente esta palabra, Dios le habla a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Hasta ese momento ni siquiera esclavos eran cuando José lo mencionó. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dijo Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Mira, hermano, Dios le da esta palabra a Abraham. Tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto. Se estaba cumpliendo. Serán esclavos. Hasta este momento no eran esclavos todavía. Simplemente estaban beneficiándose de las riquezas de Egipto por medio de José. Pero más adelante, una vez José muere, la Biblia expresa ya en el primer capítulo del libro de Éxodo que Israel estaba siendo esclavo y subyugado por los egipcios. Estaba como esclavo. Y habían pasado ya 400 años, justo lo que Dios había hablado cuando aparece el libertador Moisés. Ahora, José estaba muy consciente que todo lo que a él había acontecido era para que la palabra de Dios se cumpliese, y estaba muy consciente de que la palabra de Dios se iba a seguir cumpliendo. Y es por eso que ahora él, consciente de eso, le dice a sus hermanos, dice, versículo 24 de Génesis capítulo 50, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Mire la convicción con la que José está hablando. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué estaba hablando José? De lo que Dios le había hablado a Abraham 300 años antes. Ahora él estaba diciendo, Dios va a cumplir su palabra. Óigame bien, hermano, eso es fe. Él creía la palabra de Dios. Eso es fe. Pero desglosemos un poco esto. Preguntémonos, hermano Oscar, pero entonces dígamelo más detallado. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe entonces? Bueno, en primer lugar, para definir la fe, póngame atención por favor, y aquí quiero que me pongan mucha atención. Para definir la fe, tendríamos que definir claramente qué no es fe. Porque si la fe vamos a definir, tenemos que votar cualquier argumento de lo que no es fe. Y quiero que me ponga atención. En primer lugar, démonos cuenta que la fe, oiga bien,
no es pensamiento positivo. Pensar positivamente es bueno y es necesario, pero la fe es más que eso. La fe no es seguir una corazonada. Es bueno, y en ocasiones las corazonadas no se equivocan, en ocasiones. Aunque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero en ocasiones las corazonadas aciertan. Pero la fe es más que una corazonada. La fe es más que simplemente esperar lo mejor. Todo el mundo espera lo mejor. Yo espero lo mejor para mí, para mi familia, para mis hijos, para ustedes. Usted espera lo mejor para sí mismo y su generación. Pero la fe es más que eso. La fe, hermano, es más, y mejor dicho, no es un sentimiento simplemente optimista. No, es que me va a ir bien. Es bueno ser optimista en algunos casos, pero la fe no se limita a eso tan pequeño. La fe es más que eso. La fe no es autoconfianza. No, hermano, es que yo sé que puedo, yo sé que lo voy a hacer. Es que la verdad es que no es es bueno confiar en sí mismo hasta cierto punto, siempre y cuando nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero la fe no es autoconfianza, no está basada en mí, ni en el tiempo, ni en mi corazonada, ni en nada de eso. La fe no es simplemente desear algo bueno. Ay, es que yo quisiera. Eso no es simplemente la fe. Usted puede desear algo bueno, puede anhelar algo bueno, pero eso no es la fe simplemente. El libro de Hebreos, en el pasaje famoso del capítulo 11, nos habla la palabra de Dios y nos dice, usted conoce ese pasaje, sé que lo conoce. Dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Note usted, hermano, que fíjese que la palabra esperar no es una palabra, aunque ahí se ha traducido como un simple esperar, realmente en su original no es un simple esperar. La palabra esperar nos habla en el lenguaje original de una expresión que denota seguridad, convicción, como sus palabras previas dicen, certeza. Y es un esperar basado en algo firme, no algo vago. De hecho, a la venida y a la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a su advenimiento, se le llama por el apóstol Pablo la esperanza bienaventurada. No está hablando de un tal vez dichoso, está hablando de una seguridad dichosa. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, hermano? Es decir, entonces, hermano, que la fe es la certeza y la convicción de lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Entonces la fe no se va a fundamentar en mis deseos, en mi optimismo, en mi autoconfianza. Se va a basar en la palabra de Dios. Eso es fe. Está basada en la palabra de Dios. Podemos decir entonces que la fe se ejerce al recibir la palabra de Dios y creerla. Ahí se ejerce la fe. Qué interesante. Entonces, hermano, póngame atención. No se trata de simplemente nombrar y reclamar. Más bien se trata de que Dios nombre y yo reclamo. Amén, hermanos. Se trata de que Dios nombre las cosas que no son como si fuesen y yo las creo y las reclamo. No se trata de que yo nombre lo que se me antoje y lo recibo. No. Aquí hay un hilo bien delgado y hablábamos me recuerdo con qué hermano hace unos días. Aquí hay un hilo bien delgado entre la verdadera fe
y otras corrientes que hasta cierto punto son ocultistas, y haciéndoles un estudio. Porque cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, ella no miente, y ella nos puede producir a usted y a mí vida, y sus promesas son fieles y verdaderas, y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Pero ahí vemos a mucha gente pidiendo, reclamando y exigiendo cosas que Dios no ha dicho. Yo dije una vez, y me recuerdo esto, una señora llega a la casa de mi abuela, y mi abuela estaba a punto de morir. A mí me molestó porque en la condición que mi abuela estaba, no era para que ella expresara eso, inclusive frente a nosotros. Mi abuela creo que como a los 2 días después murió, pero ella llegó, dizque a ver a mi abuela, pero llegó a ponerle manos a la casa de mi abuela. Yo recibo esta casa, declaro que es mía, decreto que es mía esta casa. Y qué tremendo, hermanos. Confundimos la verdadera fe basada en nuestros deseos y antojos, cuando en nuestra boca está la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, porque sus palabras, repito, son fieles, sus promesas son fieles y verdaderas. Pero si yo pongo o intento poner en la boca de Dios palabras que no han estado en sus labios, estoy en un grave error. ¿Me doy a entender? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder, no mi palabra, no mis deseos, no mis antojos. Hay gente que anda por la calle: recibo ese carro, recibo esto, recibo lo otro, recibo aquello, recibo esto. Óigame, hermano, mejor lea la Biblia y confiese la palabra de Dios. Eso es lo que debe de estar en nuestra boca, no el deseo de avaricia y demás, y de esto y lo otro. Lo que debe de estar en nuestra boca es la palabra, ¿sí? Lo demás científicamente se le conoce como metafísica, y Aristóteles dedicó el capítulo 14 de su tesis para eso. Léalo si quieren. Eso es brujería, porque la fe no está basada en nada más que en la palabra de Dios. En eso está basada la palabra de Dios. José, ¿por qué tuvo tanta fe este hombre? ¿Por qué este hombre es digno de imitar en base a su fe? ¿Por qué es que se menciona su nombre en el capítulo de los héroes de la fe? Se habla acerca de José. ¿Por qué? Porque él creyó la promesa de Dios, vivió y murió por ella. Él lo creyó. Si usted y yo queremos tener fe, esto me recuerda a un gran personaje de hace algunos siglos atrás, y es L. Moody, un gran evangelista norteamericano, quizás comparable con el actual Billy Graham, muy buen evangelista. Y L. Moody, o Moody, mejor conocido, W.L. Moody, él fue un hombre que con su ministerio impactó grandemente no solo Norteamérica, de donde él era, sino que también Europa. Era un hombre que ni siquiera había ido a un instituto bíblico. Era un hombre que decían que hasta cuando leía la palabra de Dios tartamudeaba, porque ni leer bien podía. Era un hombre que no era muy bueno en la oratoria, pero un hombre que con su ministerio respaldado por Dios hizo proezas, hizo grandes cosas. Pero él dice, unos momentos antes de morir, cuando estaba enfermo, dice él algo, que él pasó gran parte de su ministerio pidiéndole a Dios más fe, y le decía: Señor, aumenta mi fe, dame más fe. Y dice que su fe no se aumentaba, hasta que un día leyó el libro de Romanos, y cuando fue a ver allá en el capítulo número 10, versículo 17, que decía que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios, se dio cuenta que estaba haciendo las cosas al revés, y comenzó a leer la palabra de Dios. Y dice él que cuando él comenzó a leer la palabra de Dios, su fe se aumentó, su fe creció. Es por eso, hermanos, que José le dice a sus hermanos, señores, Dios os visitará. ¿Por qué? Porque Dios había hablado.
Y mire, me llama la atención porque en el versículo 24 de Génesis 50, véalo por favor, Génesis capítulo 24, perdón, Génesis capítulo 50, versículo 24. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que ¿qué? Que juró. Óigame bien, está el nombre de Dios en medio. Si Dios no lo cumple, Dios hubiera sido mentiroso. Pero el hombre puede ser mentiroso, estafador, engañador, pero Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de ningún hombre para que se arrepienta de lo que dijo. Amén. Entonces aquí está el nombre de Dios en medio, y José sabía eso, y él dijo: Dios lo juró a nuestros padres, él lo dijo y él lo va a hacer. José estaba bien convencido de esto. Entonces, hermano, en primer lugar, para poder tener usted y yo un buen morir, necesitamos tener una fe firme en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, que tiene la fe en las promesas de Dios, es alguien que puede sonreírle a la muerte, porque sabe que el que se hizo llamar la resurrección y la vida no miente. Puede tener esa convicción firme. Necesitamos, en segundo lugar, descansar en el poder inconmovible de Dios. No solamente necesitamos creer y recordar sus promesas, sino que también necesitamos descansar en su poder. Porque, óigame bien, no se trata de qué prometió, sino quién lo prometió y qué potestad este tiene. Y él tiene todo poder. Por eso dice el mismo versículo, ¿verdad? Él os hará subir de esta tierra, os hará subir. Está hablando, hermano, del brazo fuerte de Dios, de lo que él puede hacer. ¿Quién podía imaginarse en tiempo de Moisés y 400 años después de esta época de José? ¿Quién podía imaginarse que el pueblo hebreo, esclavo y servidumbre, en la servidumbre que estaba, que podía enfrentarse a Faraón y a Egipto y a toda su potestad? ¿Quién podía imaginarse eso? Pero déjeme decirle algo, que aquel pueblo no peleó con sus propias fuerzas, sino que quien peleó por ellos es Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos acerca de las promesas de Dios, recordemos quién ha dado esa promesa, quién la dio, el que es capaz de hacer cosas sobrenaturales, el que es capaz de hacer y de abrir puertas donde nosotros creemos que no hay, no se pueden abrir. El que es capaz de hacer lo sobrenatural está con nosotros. Mire, la fe, hermano, no se puede ver afectada por la apariencia. ¿Sabía usted eso? No se puede ver afectada por las circunstancias. Fíjese que en este momento, cuando José da esta palabra o recuerda esta expresión o promesa de Dios, cuando José dice esto, no había quizás razón el por qué querer salir de Egipto. Pues en Canaán había hambre, en Egipto había abundancia de trigo. Ellos estaban viviendo en Gosén, estaban gozando en Gosén, tenían de todo, eran los niños mimados de Faraón. Ellos tenían todo lo que querían en aquel lugar, estaban disfrutando, había bonanza. Pero José les da una palabra y dice: recuérdense que de aquí van a salir. Recuérdense de que de aquí van a salir. Lleven mis huesos con ustedes. Y ellos decían: pero no le vemos el por qué vamos a salir de aquí. Si aquí estamos bien, José. Allá hay hambre. Allá hay hambre. Pero aquí estamos bien. Pero déjeme decirle algo. Cuando la palabra de Dios dice algo, no importa las circunstancias a nuestro alrededor, pueden estar aparentemente a nuestro favor o aparentemente a nuestra contra, pero cuando Dios lo dice, Él lo cumple.
Amén. Tenemos que creerle. Posiblemente la situación vaya muy difícil y usted diga, pero ¿cómo será posible que la palabra de Dios se cumpla bajo estas circunstancias? Es imposible. Creámosle a Dios, hermano. Creámosle a Dios. Claro, podría ser que alguien diga, no, pero es que mire, yo aquí estoy bien creámosle a Dios. Las circunstancias no pueden apagar nuestra fe. Las circunstancias no lo pueden apagar. No se trata de nuestro razonamiento, no se trata ni siquiera de nuestros sentimientos. Es que yo creo, hermano, mire, en tratando de alegorizar esto, yo pienso que no se trata de nuestro razonamiento. Es que mire, hermano, es que yo siento que no tiene que ser así porque yo siento. No se trata de sus sentimientos, se trata de lo que Dios dice. Sencillo. ¿Me doy a entender? Se cuenta que en una ocasión a este gran hombre reformador, Martín Lutero, un día después de su conversión, después de leer el libro de Romanos, se recuerda, se le acercó Satanás a su cuarto y le dijo: ajá, Martín Lutero, tú sientes que tus pecados han sido perdonados. Ajá, Martín Lutero, con que tú sientes eso, estás equivocado. Y le dice Martín Lutero: un momento, Satanás, no importa lo que yo sienta, sino lo que Dios dice. Qué increíble, qué increíble. Porque la Biblia me habla en el libro de, usted conoce el libro de Juan, en el capítulo número 5, ¿se acuerda de ese pasaje? Versículo número 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, oiga bien, va que no se trata de otra cosa, se trata de la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y si usted y yo, hermano, hemos creído a la palabra de Dios y tenemos a Jesús como nuestro Señor, entonces, hermano, nuestros pecados han sido perdonados y se fueron a lo profundo del mar y ya no se acuerda Dios de ellos. ¿Sabe qué? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios lo dice, yo sé que he sido perdonado, hermano. Y no hay diablo que me pueda acusar, porque yo he sido perdonado y he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y en esa palabra, en esa promesa, yo vivo bajo el perdón, la gracia y el amor de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por supuesto, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, pero óigame bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Él nos ha perdonado, ahora también nosotros tenemos la bendición de esperar esa manifestación gloriosa. Porque Él viene pronto. Él viene por nosotros. Y su palabra no miente. La fe, hermano, que debemos de llevar usted y yo hasta el día de nuestra muerte, es una fe que no se desvanece con el tiempo. Le repito, 300 años hacía que Dios había dado esta promesa a Abraham. 300 años las generaciones habían venido creyéndolo y ahora José demuestra de que su fe no ha flaqueado. ¿Cuánto tiempo hace que estamos quizás esperando, quizás ejerciendo paciencia? Quizás nos tocará ejercer longanimidad, larga paciencia, pero el tiempo en ningún momento deberá desvanecer nuestra fe. ¿Me doy a entender, hermano? No lo deberá desvanecer. Por eso es que aquel gran capítulo, ¿verdad?, famoso, acompáñeme por favor, del libro de Habacuc.
En el capítulo número 2 de Habacuc, Habacuc solamente tiene 3 capítulos. En el versículo número 3 dice de la manera siguiente. Dice Habacuc 2:3. Óigame bien, si no lo ha encontrado, pues es un libro pequeño y cuesta encontrarlo, póngame atención. Habacuc 2:3, tome nota y lo lee en su casa. Dice, aunque la visión tardara aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire qué interesante, hermano. ¿Verdad que vale la pena esperar? Pero vale la pena esperar en fe. Amén. Ay, hermano, es que mire, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Ay, es que mire, hermano, ya pasó mucho tiempo. Es que nadie le prometió algo instantáneo. Las cosas instantáneas son deshidratadas. ¿Ya se dio cuenta usted? Por lo tanto no sirven. Hay que echarles agua. No vamos a estarnos alimentando de cosas instantáneas, deshidratadas, que, ¿verdad?, solo juegan con nuestras emociones y que rápido desaparecen y se desvanecen. No, Señor, la fe es firme en base al tiempo. Amén. Yo no vengo aquí a ofrecer una solución rápida y que ya pum pum, arribotote, ya estuvo, ya todo, ¿verdad? No estoy hablando acerca de algo fácil, algo sencillo. Estoy hablando, hermano, de tener fe en Dios en medio de cualquier situación. No estoy intentando ganar su voluntad ni motivarle, simplemente estoy intentando animarle a crecer en fe. ¿Me doy a entender? Ya pasaron años, sí, siga creyendo. Pero mire, hermano, no lo veo y estoy a punto de morir. Murió José. Y no por eso la palabra de Dios no se cumplió. Claro que se cumplió. Claro que se cumplió. Se cumplió. Por eso que usted se recuerda aquel pasaje también muy famoso del libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, donde dice en el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la? Mira, hay algunos hermanos que hablan de esta manera y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, ¿verdad?, sus propias cosas, y diciendo, ¿dónde está la promesa? Ha tardado en cumplirse. 300 años esperó José. Luego 400 años más el pueblo de Israel. Eran 700 años hasta que la palabra se cumplió. 700 años, hermano. Y a veces llevamos, ¿qué?, 2 meses pidiendo, una vida pidiendo. Por eso dice el versículo 8 de segunda de Pedro, capítulo 3, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra de Dios se cumple. Algunos dirán, tarde el Señor en cumplir su palabra, pero se cumplirá. Tarde el Señor en venir, pero vendrá. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo en fe? ¿Estamos haciéndolo así? Algunos quizás en medio de la dificultad, en medio del tiempo de espera, en medio del tiempo de suspenso,
Intentamos agarrarnos de cualquier cosa, ¿verdad? Intentamos tomarnos de cualquier otra cosa y no nos damos cuenta que nos podemos desligar de la fe. Me llama la atención porque José era un hombre que tenía todo a su disposición. Era el segundo en el reino. Y a ninguna de las personas que dicen, arqueólogos, que han hecho descubrimientos en Egipto, ni a ninguna de las personas que escucho que dicen que han ido a Egipto a ver aquellas grandes pirámides, aquella pirámide famosa de Tutankamón, todas las riquezas que este hombre pretendió llevarse a la segunda vida. Pero en ninguna de estas pirámides encontramos la pirámide de José. Quizá teniendo la potestad él de hacerse una. Quizá teniendo la potestad de ser enterrado con honores y con todo el oro de Egipto que fuera posible, pues era el hombre que había sacado la cabeza de Egipto, había hecho crecer a Egipto grandemente. Tenía derecho, y le aseguro que Faraón se lo hubiera permitido. Claro que sí, pero no encontramos una pirámide de él. Más bien encontramos que José dejó de pensar en área materialista y mejor dijo: llévense sus huesos conmigo. Yo veo la presencia de Dios en la vida de José aún a la hora de morir, hermano. Qué excelente. Y en el libro de Éxodo capítulo 13, ya se está durmiendo, hermano, despierte por favor. Libro de Éxodo capítulo 13, versículo 19, dice de la manera siguiente: y tomó también consigo Moisés los huesos de José. Mire, después de todas las plagas, hermano, después de todo aquel gran poder demostrado de Dios en Egipto, dice el versículo 19 del capítulo 13 de Éxodo: y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. Mire, hermano, se estaba cumpliendo lo que José creía, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Se estaba cumpliendo. José ya no lo vio con sus ojos, pero él creía, hermano. Él estaba firme en su convicción. Él creía que la palabra de Dios se cumpliría. Es más, mire, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Usted conoce la historia. Pero es que nuestra fe ni siquiera está basada en las personas que están a nuestro alrededor. A Moisés no se le permitió entrar, pero a José sí. Y ya había muerto. Los huesos de José sí entraron. Vea por favor, libro de Josué, capítulo 24, aquel capítulo, ¿verdad?, en el cual Josué también expresa su fe. Se habla de la fe de otros personajes. José, no se confunda, Josué y José. Josué capítulo 24, versículo 32, dice: y enterraron en Siquén, allá donde estaban enterrados sus padres, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquén. Hermano, Moisés no entró, aunque por la fe sí, pero José sí, sus huesos llegaron. Él les dijo: por favor, se llevan mis huesos. Qué bonito, ¿verdad? Llegar al día de nuestra muerte, reunir a nuestros hijos, si es que Dios nos da esa valiosa oportunidad, y darle nuestras últimas palabras y decirles: hijos, crean firmemente a la palabra de Dios, vivan por ella, porque yo estoy muriendo en ella. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. José descansó en la promesa de Dios y Dios honró la fe de José. Así también Dios honrará la nuestra. Dios honró la fe de José. Pero a veces, hermano, queremos aferrarnos a otras cosas y quedarnos con ellas creyendo que
en ellas obtendremos mejor bendición. Se cuenta que un abogado ahí en Santa Elena, aquí en El Salvador, compró un BMW, era un abogado de éxito, ¿no? Y compró un BMW. Estaba como por el mes de septiembre, así que compró de agencia un BMW del año siguiente, porque en septiembre ya ponen el año próximo, ¿verdad? Compró el BM año 2015, deportivo, antisuegra, es decir, solo con 2 asientos, ¿verdad? Digo pues, por eso le dicen antisuegra, ¿verdad? Porque solo él y una pareja. Convertible, aquel con un capó de cuero, un acabado nítido, pues era un BMW, uno de los carros más seguros después del Volvo a nivel mundial. Increíble, chulo el vehículo, carísimo, carísimo. Un hombre de éxito, le había costado un ojo de la cara, pero él sentía orgulloso y se sube con su mejor traje, ¿verdad? Al BMW y usted sabe cómo esos motores, ¿verdad? Cosa seria. Y ahí va, ¿verdad? Los motores bien rápido, y agarra toda aquella planicie de la Santa Elena y se va y ¡puf! No lo aseguró conmigo. No lo teníamos asegurado, pero choca, ¿verdad? Y aquel carro quedó inservible, pero él sufrió algunos golpes, pero quedó con vida. Y sale del carro, ¿verdad? Y sale y empieza a decir: mi carro, mi carro, mi BM, mi BM, mi BM. Y se acerca otro señor y le dice: Señor, pero ¿por qué está preocupado por su carro? Vea cómo le ha quedado su brazo izquierdo. ¿Qué? Mis rollers, mis rollers. Se preocupaba más por su reloj, por su carro, que por lo que verdaderamente tenía importancia. Porque a veces nos aferramos a cosas que no valen la pena, si lo más importante y lo que va a determinar nuestra eternidad es la fe con la cual vivimos y con la cual morimos. Todo lo demás es vanidad. Mejor dicho, todo lo demás es secundario. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Esos huesos, mire, yo me imagino aquellos hombres que llevaban los huesos de José, y cada vez que aquellos hombres israelitas miraban, mira, aquellos huesos, hermanos, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el río Jordán. Alguien los llevaba, pero allí iba la fe de José. Allí iba José por la fe, avanzando, conquistando. Qué increíble, hermano, qué increíble. Mira, aquellos hombres cuando miraban, hermano, los huesos en aquel féretro, y miraban aquellos huesos que donde los llevaban en lo alto ahí. Si iban en momentos de bonanza y de abundancia, como acuérdense que salieron con oro, plata y todo, piedra, pero iban con momentos de muchas cosas, posesiones, esos huesos les recordaban que esto es temporal. Y cuando iban por aquel lugar y miraban aquellos huesos, y iban a aquellos momentos de angustia en los cuales tenían hambre y querían carne, y no había que comer y no había que beber, y tuvieron que golpear la roca porque no tenían agua, y miraban aquellos huesos, esos huesos también les recordaban que esto es temporal, que hay algo que nos hará vivir eternamente, y es la fe, señores, es la fe. Por eso es que necesitamos practicar la fe a la hora de morir. Necesitamos vivir con fe. El libro de Daniel nos habla algo bien interesante, y es que escogí este pasaje y otro en el capítulo 12 del libro de Daniel, en el versículo número 2. Oiga, por si usted tenía dudas de que algún momento la eternidad se hará presente, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hermano, sus abuelos que ya murieron serán despertados. Sus padres que ya murieron serán despertados. Sus seres queridos, hijos, cónyuges que ya murieron serán despertados.
Y dice el versículo 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Evangelio de Juan, en el pasaje que leímos hace un momento, en el capítulo número 5, en el versículo número 28, dice: no os maravilléis de esto, dice Jesús. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, aquella voz como de trueno, voz de trompeta, voz con autoridad. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra de Dios se cumple. Y déjeme decirle que un día, tarde o temprano, tendremos que estar delante de Él. Y lo único que valdrá en su presencia es nuestra fe. Ay, es que mire, yo hice, es que yo dejé de hacer, es que yo tenía, es que yo estuve a punto de tener, es que yo tuve estas intenciones. No importa nada de eso, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo importante es nuestra fe. Es la fe en Dios. Todo lo demás es añadidura. He visto, hermanos, en mi corta vida cosas sorprendentes. Y no le hablo de lugares lejos, le hablo de nuestra ciudad. En mi labor de ventas, usted conoce mi labor de ventas y no quiero hacer comercial de ello, pero en mi labor de ventas, hermano, he visto cosas sorprendentes. Y he visto como hombres, quizás en algún momento intentando comercializar algún producto con ellos, me dicen: no. Me recuerdo de alguno de ellos. Me recuerdo uno de ellos, un gerente de un banco semi-autónomo de aquí de la ciudad. No digo el nombre porque lo van a conocer. Pero un gerente, señor, ya de edad, de mucho respeto. No, me dijo: tengo todavía mucha vida por delante. Una semana después le dio un paro cardíaco. Gracias a Dios su esposa es cristiana, pero él no lo era. Tal vez usted está acordando de quién es. Qué serio. Cerca de esos días, un dueño de una panadería muy famosa me dijo: no, me dijo, le voy a traer a mis hijos, ellos necesitan esto. Yo no, me dijo. Como 2 meses después, la delincuencia le quitó la vida enfrente de su negocio. Un dueño de un restaurante de aquí de esta ciudad un día me llamó y me dijo: mira, estoy harto de pagar este seguro, venga y cadúquemelo, ya no lo quiero, no lo necesito. Bueno, ¿cuándo quiere que llegue? Pues era un cliente muy problemático y hasta yo me había cansado de él, fíjese. Y me dijo: venga el sábado, me dijo. Llegué el sábado y como era bien problemático me dijo: no, me dijo, no tengo tiempo de atenderlo, venga el lunes a primera hora si no lo atiendo. Él quería renunciar y yo tenía que correr, pero bueno, así toca el servicio. El día lunes toqué temprano en la mañana y me sale su hijo mayor, ahora es un hombre, y me dice: mi papá anoche murió viendo televisión, le dio un paro cardíaco, tenía mal de Chagas y ni él lo sabía. Porque a veces creemos que la vida no se va a acabar y que la muerte nunca nos va a llegar, porque tenemos optimismo, tenemos autoconfianza, somos positivos. Pero eso no es fe, señores. Eso no es fe. Eso es otra cosa. Eso no es fe. Un hombre pastor se acerca donde el esposo de una de sus miembros, quien le había pedido que orara por su esposo, y le dice: va y ore por mi esposo que necesita de Cristo. Fue y habló con él y le dijo: sí, pastor, yo voy a recibir a Cristo, voy a llegar mañana domingo a su culto y voy a aceptar a Cristo, voy a pasar al frente para orgullo de mi esposa y para bendición mía. Bueno, ok, le dijo el pastor. Se levantó el pastor y se retira. Cuando estaba abriendo la manecilla de la puerta, algo le dijo el Espíritu Santo, por cierto: regresa, dile que ore hoy, que reciba a Cristo hoy. Y se dio la vuelta el pastor y le dice: mire, con todo respeto quisiera decirle, ¿por qué no lo hace hoy? Si lo va a hacer mañana, ¿por qué no lo hace hoy? Oramos por usted, y si gusta mañana lo hace público, pero es importante que hoy usted tenga a Jesús en su corazón. Señor pastor, yo soy un hombre de palabra y lo que yo digo lo cumplo, así que si yo le digo que voy a llegar mañana, voy a llegar mañana y lo voy a hacer, créame.
Bueno, está bien. Regresó otra vez el pastor, y cuando estaba nuevamente abriendo la perilla, el Espíritu Santo le volvió a decir: ve y dile que lo haga hoy. Un caso verídico, real. Se regresó este pastor y le dijo: mira, no quiero que se moleste, pero la Biblia dice de que... Y le buscó. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Léalo usted mismo. Es lo que Dios dice. No espere a mañana, hágalo hoy. La vida es como la neblina, y aunque usted diga que tiene otro día, solo Dios lo sabe. ¿Por qué no lo hace hoy? Tiene razón. Ore por mí ahora. Y oró. El día siguiente en la mañana, desayunando antes de irse a la iglesia, el pastor recibió la llamada que había sufrido 2 infartos y que no había soportado el segundo y que había muerto en el hospital. Pero que en medio del primer infarto y el segundo infarto, rumbo al hospital, él le dijo a su familia: díganle al pastor que le agradezco por haberme llevado a la presencia de Dios el día de ayer. Cuán importante es tener fe a la hora de morir, porque Jesús dijo: señores, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si esta mañana usted todavía no tiene esa convicción, si esta mañana usted no tiene esa seguridad, note usted que no le estoy preguntando si usted es miembro de la congregación y si le han dado un carnet que es miembro de la iglesia. No, porque no se trata de su membresía ni de su inscripción al club. Se trata de nuestra fe. Si usted y yo tenemos la convicción, qué bueno. Pero si no la tenemos, ahora es una buena mañana para decirle: Señor, yo quiero estar con fe a la hora de morir. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo quiero hacerles invitación. Si por alguna razón su fe ha tambaleado, si por alguna razón el Espíritu Santo le está redarguyendo y aún no le da testimonio de ser hijo de Dios, el Espíritu Santo no miente. Él habla directo a nuestro corazón. Es hoy el día aceptable por el Señor. Y si alguien en esta mañana o a través del internet quiere tomar una decisión por Jesús, ya que Él dijo ser la resurrección y la vida, y si tan solo creemos en Él, si tan solo lo recibimos a Él con arrepentimiento genuino, lo recibimos como el Señor de nuestra vida, seremos salvos. Abrace la vida que Jesús le da. Renuncia al temor a la muerte, y aunque ésta se haga presente, pueda sonreírle con fe, consciente de que tiene una promesa más fuerte, que es de vida eterna. Reciba a Cristo ahora. Hagámoslo en esta mañana. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición de ser hechos hijos tuyos.